Buenos días, good morning, buongiorno, bienvenidos al podcast El ABC de la Transformación Digital. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a Emily Coburn. Gracias por aceptar la invitación, Emily. No, gracias a ti. Y vamos a estar hablando de un sector de industria que es fascinante y que tiene muchos retos, el sector alimenticio, toda la industria de alimentos, que en todas partes del mundo tiene muchas regulaciones, y Emily es justamente experta en todos los temas de compliance y todo lo que tiene que ver con los aspectos regulatorios para que las empresas puedan operar y cumplir con todas esas reglas. Emily, cuéntame un poco de tu propuesta de servicio, en qué consiste, en cómo se benefician los clientes que forman parte de ese sector, qué cosas necesitan, qué retos tienen. Buenísimo. Bueno, primero, gracias por invitarme hoy a tu podcast. Me parece excelente esta iniciativa que tienes. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con empresas que manufacturan alimentos. También trabajamos con distribuidores e importadores de alimentos basados aquí en Estados Unidos. Principalmente lo que nosotros velamos es que cumplan con la parte regulatoria que les aplica. Aquí en Estados Unidos hay dos entes regulatorios principales, que es la FDA y el Departamento de Agricultura, conocido como USDA, United States Department of Agriculture. También tenemos entes estatales que velan ya a nivel de estado la parte regulatoria para todo lo que tiene que ver con manufactura. O sea, además del tema federal, cada estado puede tener una regla diferente. Sí, correcto. Okay. En el caso de Florida, que es donde nosotros estamos ubicados actualmente, es el Florida Department of Agriculture, es lo que le corresponde. Bueno, nuestros servicios principalmente es velar porque cualquier persona que esté comenzando un proyecto con manufactura de alimentos, plantas de manufactura de alimentos, distribuidores o importadores cumplan con esa parte regulatoria. Eso es como que lo principal. Claro. ¿Por qué? Porque es la parte obligatoria para cualquier negocio que quiera y una empresa en ese área. ¿Puede hacerlo sin la ayuda de un consultor como la empresa de ustedes? Sí, técnicamente sí, por supuesto. Se meten en internet y tratan de seguir todas las reglas by the book, sí. Y se supone que podrían estar cumpliendo con las reglas. Sí, se puede, no es imposible, pero es bastante tedioso, requiere bastante recursos, requiere bastante tiempo, conocimiento. A nosotros nos tomó años llegar al punto donde estamos hoy en día porque hay muchas leyes, hay muchas áreas grises en las leyes. Entonces realmente es justamente por ese tiempo y esa inseguridad que puede tener una empresa que recurren básicamente a buscar un consultor. O sea, por lo general en el tema de alimentos y salud en general, existen muchas regulaciones por el riesgo que eso implica. Entiendo que hay como unos términos claves que se tienen que manejar, que es todo el tema, por ejemplo, de recoger un producto que salió mal, hacer un recall. Sí. Y para eso tienes que tener un tema de trazabilidad y poder gestionar el lote a lo largo de toda la cadena. Esos servicios que ustedes ofrecen, ¿en qué áreas están? Por ejemplo, ¿tienen algo para garantizar trazabilidad? Sí. Bueno, aparte de los servicios regulatorios, nosotros también ofrecemos servicios de certificación de plantas. Hay muchas plantas que quieren, por ejemplo, entrar en grandes retailers como por ejemplo Costco, Whole Foods, etc. Y para ello ya hoy en día necesitan una certificación por encima de la parte regulatoria. Esas certificaciones y también la FDA solicita y requiere que tú tengas un proceso de trazabilidad. Y trazabilidad, para aquellos que no saben qué significa trazabilidad, es básicamente manejar y tener documentados los números de lotes de las materias primas que utilizas, en qué producto terminado lo utilizaste, cuál fue el número de lote de producto terminado donde lo utilizaste y a quién le vendiste ese producto terminado. Entonces nosotros en ese proceso regulatorio, de guía regulatoria que ofrecemos y también para los servicios de certificación, una de las cosas que implementamos son esos sistemas de trazabilidad. Y cuando hablamos de este tema del número de lote, me imagino que lleva asociado de una vez la fecha de expiración. No necesariamente, pero lo que más se utiliza actualmente, porque la fecha de vencimiento de un producto no es obligatoria desde el punto de vista regulatorio para todos los productos, solamente para algunos. Mucha gente utiliza la fecha de vencimiento como un número de lote interno, o también puedes utilizar la fecha de manufactura como un número de lote. Y entiendo que dentro de este sector de industria es importante la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. Sí, es el necesario. Origen de los productos. Claro. O sea, es end-to-end, de inicio a fin. Por supuesto, porque en caso de que te llegue un recall y tengas que recopilar el producto del mercado, te puede venir por dos razones. Te puede venir porque la materia prima que utilizaste estaba contaminada, adulterada, o porque el producto terminado tuyo, algo pasó en tu planta y llegó a ser contaminado o adulterado. Entonces tú tienes que ser capaz de hacer el traceback para saber qué ingrediente utilizaste,
o hacer el trace forward para saber a qué cliente le llegó ese número de lote de producto. Y es un tema de salud pública, o sea, es fundamental, sí. Por eso tanto control. Sí. En el resto del mundo, ¿quién se encarga? ¿Los ministerios de sanidad? Sí, normalmente sí. ¿Y siempre tienes como un número de certificado para poder sacar ese producto al mercado? Depende. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, USDA te asigna un número. Si ustedes quieren, por ejemplo, procesar productos cárnicos, necesitan estar inspeccionados por el Departamento de Agricultura, el United States Department of Agriculture, y eso te asigna un número como planta. La FDA, el único número que te puede asignar es en tu registro de planta. Toda planta que manufacture productos de alimento tiene que estar registrada en la FDA. Y ahí tú tienes tu número específico asignado a tu planta y a tu dirección. Claro. Y por lo general, como siempre, hay un aspecto negativo y un aspecto positivo de hacer las cosas. Entiendo que el negativo, si llegas a tener un problema, eventualmente te van a multar. Y creo que hasta es público, o sea, uno se mete en la FDA y está la lista de todas las empresas que han recibido multas porque su producto tenía salmonela. Sí, esa información es pública. Obviamente, yo me imagino que por la naturaleza de todos nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas bien, sobre todo si hay un riesgo de muerte de alguna persona por haber dejado de controlar algo específico en tu proceso de manufactura. Por ende, yo creo que la tendencia de todo dueño de planta es hacer las cosas bien y cumplir con las regulaciones. Existen algunos casos donde no, porque les falta recursos o algo por el estilo, pero sí, en caso de que tu producto esté adulterado, la FDA puede conseguirlo antes de que llegue a estar en el mercado y te puede penalizar, te pueden cerrar la planta, hay mil y un cosas que pueden suceder. Claro. Entonces la tendencia, tanto por el altruismo como por protección tuya de marca, es hacer las cosas bien, cumplir con las regulaciones. Y desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de mercadeo, el tener más certificaciones te da un prestigio y te permite entrar por, como lo mencionabas, a grandes cadenas. 100%. Te da acceso a un determinado negocio que el resto de tu competencia no lo va a poder hacer si no está certificado. Correcto. Termina siendo un diferenciador. Sí, 100%. Hoy en día las empresas están optando por estas certificaciones que se conocen, que son acreditadas por GFSI, que significa Global Food Safety Initiative. Hay varios códigos que se pueden implementar para obtener estas certificaciones. Aquí en Estados Unidos la que más se conoce es SQF, Safe Quality Foods. En Europa se utiliza BRC, en Latinoamérica FSC 22000. Todas estas certificaciones están acreditadas por este ente universal o internacional que se conoce como GFSI. Cuando tú tienes esa certificación, nosotros siempre se la vendemos a nuestros clientes, no solamente porque vas a poder entrar en todos estos grandes retailers, sino porque realmente va a organizar tu proceso de manufactura, te va a dar un valor agregado, te va a hacer más eficiente, más efectivo, vas a poder dormir más tranquilo en la noche porque sabes que tienes los controles necesarios para garantizar un producto que es seguro. Por lo general, bueno, en mi mundo de la tecnología se habla de mejores prácticas. En tu mundo también se habla de implementar mejores prácticas. Sí. Tú puedes implementar la parte regulatoria y por encima de eso, buenas prácticas o mejores prácticas. O sea, que tienes un nivel básico o medio avanzado. Correcto. Y puedes ir haciéndolo gradualmente. Sí, siempre lo recomendamos hacer así. De hecho, hay empresas que se tardan mucho en implementar todo y después están apurados corriendo porque les llegó un cliente y les pidió implementar de una sola el GFSI, ¿no? La certificación de SQF. Entonces siempre estamos tratando de educar a los pequeños empresarios, a las empresas pequeñas, arranquen de una vez con el proceso regulatorio, que ya te da una base súper sólida. Sobre todo ahora con la nueva modificación de la regulación de la FDA, está garantizando que todo el mundo ya tenga sus controles en sitio para garantizar que el producto que manufacturan es seguro. Y luego, entonces, ya tú puedes ir creciendo progresivamente. ¿Qué tanta diferencia hay entre una empresa que es importadora, alguien que está trayendo productos de Italia, España y traen, no sé, pastas, salsas, vinos, a una empresa que está manufacturando en Estados Unidos? Bueno, justamente por lo que mencioné hace poco, hubo una modificación y una actualización de todo lo que es la regulación de la FDA, se conoce como FSMA, Food Safety Modernization Act, y eso trajo como consecuencia una cantidad de regulaciones nuevas, unas reglas nuevas. Y eso, una de las cosas que hizo como cambio es que cualquier producto que sea importado a Estados Unidos, tiene que ser manufacturado bajo los mismos estándares como si el producto estuviese siendo manufacturado aquí. Estandarizar. Exactamente. Entonces, ahora el importador tiene la responsabilidad de verificar que el proveedor extranjero cumpla con la regulación de la FDA. Claro. Y de hecho, todo proveedor extranjero que va a importar el producto a Estados Unidos se tiene que registrar en la FDA. Y la FDA va y los va a ir a inspeccionar.
¿Pero los va a inspeccionar aquí o en el origen? En su país. ¿En serio? Sí. ¿Pero que tienen aliados que lo hacen? Sí, bueno, la FDA va a manejar eso de mil maneras, pero sí están abriendo cada vez más alianzas y oficinas Bien. para poder hacer Perfecto, eso. para además proteger al que está produciendo aquí, porque si tú estás siendo exigido a un nivel de calidad que te implica una cantidad de costos, Correcto. sería competencia desleal si allá lo haces. Exactamente. Yes. Buenísimo que eso exista. ¿Y crees que existe una especie de roadmap o plan que ustedes ofrecen en donde dicen, ve por fases, así como lo acabas de decir, porque probablemente hacer todo, capaz que te indigestas, no puedes hacer todas las certificaciones a la vez, hasta por el tiempo que te exige? Sí. Sí, en primer lugar, tal cual como lo dije antes, implementa la parte regulatoria. Y esto lo recomiendo no solamente porque va a ser más suave el proceso de implementación o más smooth el proceso de implementación, pero también porque vas a ir implementando una cultura de food safety en tu empresa. Y eso no es algo que cambia de la noche a la mañana. Eso es lo más difícil de cambiar en cualquier empresa, es la cultura. Tus empleados, cómo piensan, cómo... Entonces, lo que yo siempre digo, si estás abriendo un negocio o estás mudando una planta nueva, empieza de una vez por la parte regulatoria, implementa todos los controles, ve poco a poco agregando más layers, más capas de seguridad, ve optimizando tus procesos, ve contratando gente que tenga un perfil más adecuado para manejar algunos tipos de controles de riesgo un poco más críticos, y después poco a poco entonces ve apuntando a obtener estas certificaciones internacionales. O sea, que es algo que al final termina siendo mucho más completo porque no es nada más, toma, aquí tienes un proceso. Implementar una cultura no es un tema menor. No. Porque siempre hay resistencia. Siempre. Siempre. ¿Y ustedes cómo hacen para acompañar ese proceso? Es un tema de ir, chequear constantemente, es un trabajo de seguimiento. Nosotros, una de las cosas por las que yo siempre velo es porque estemos ahí en planta, estamos ofreciendo un servicio completamente personalizado. Y la razón por la que estamos ahí, no solamente para que nos vean y tengamos imagen, sino realmente para poder enseñar a la gente el porqué de los controles que estamos implementando. ¿Qué podría pasar si dejas de implementar ese control? Y eso le da un sentido de responsabilidad más a los empleados. Y en el momento en que entienden el porqué de las cosas, fluyen claro. Mucho más los controles. Y esto, por supuesto, de cara a tus clientes. Ahora, internamente, como emprendedora que estás en este segmento, tienes un portafolio de servicios que me imagino que ¿cómo haces para ir y posicionarlos? ¿Tienes algo que va dependiendo de cada modelo de negocio y le dices, este es el menú de todo lo que puedes hacer? Por ejemplo, recuerdo que una vez me comentaste algo de temas de higiene y ese es un servicio en particular. ¿Puedes listar un poco cuáles serían las áreas? Claro. Por supuesto. Toda planta es un mundo. Eso sí, no es como que hay un paquete específico. Depende más que todo del tipo de producto que estás haciendo. En primer lugar, la parte regulatoria, ya sabes, si estás haciendo productos cárnicos, entonces las regulaciones que te aplican son USDA. Si estás haciendo productos que no son cárnicos, entonces velas por el cumplimiento de la regulación de la FDA. Entonces toda esa parte regulatoria ya la puedes dividir como en dos ramas distintas. Los programas que ofrecemos en ese caso son todos los que se conocen como programas de prerequisito, que involucran entrenamiento de empleados, control de alérgenos, limpieza y sanitización, buenas prácticas de manufactura, y el desarrollo de los programas HACCP, que significa Hazard Analysis and Critical Control Points, y es para analizar riesgos físicos, químicos y eso aplica para los dos. Correcto. O sea, básicamente tú haces como una especie de segmentación y dices, quiero atender a estos clientes. ¿Y te especializas en alguno o cualquiera de los dos para ti? Por ahora, cualquiera de los dos. Ya tenemos muchísimas especializaciones. Sí, okay. Hemos tenido muchas experiencias en diferentes tipos de manufactura de alimentos, tanto seafood, jugos, bakeries, de todo un poco. ¿Y tienes algún servicio de diagnóstico y luego de implementación y acompañamiento? Sí, el segundo tipo de servicio que ofrecemos son las certificaciones de las que he hablado, las certificaciones GFSI. Y una de las principales cosas que hacemos al comienzo es hacer un gap assessment. Y es ver, ok, estos son los requisitos con los que tienes que cumplir nada más y a nivel de infraestructura. Y hacemos un recorrido por toda la planta y luego hacemos todo un reporte de todo lo que hay que hacer. A nivel de cambio de flujo producto, recubrimiento de paredes, recubrimiento de pisos, etc. Y luego, obviamente, está toda la parte de documentación, implementación de programas, etc. Wow, Emily, eso es todo un mundo. Y todavía falta, hay muchísimos más servicios. Ofrecemos servicios de revisión de etiquetas que tienen que cumplir con la regulación de la FDA. Ofrecemos el servicio para los importadores que tienen que velar por verificar a los proveedores internacionales. Incluso antes de que ya hayan traído el producto. Tiene que hacerlo antes, tienen que aprobarlos antes. Sí. Para evitar cualquier riesgo, o sea, o es una condición para poder traerlo. Es necesario, es obligatorio. Si no, no te dejan pasar de la aduana. Te pueden dejar pasar, pero si te hacen una inspección y no lo tienes, te pueden penalizar.
Entonces, lo correcto es que ya tú implementes una aprobación previa a la importación. Claro, para los que nos están escuchando, estamos hablando del tema de compliance, que por lo general se traduce en el debido proceso, y que en todas partes del mundo hay un checklist que se tiene que cumplir. Yo recuerdo que en Latinoamérica nos pidieron, y no quiero todavía entrar en el tema tecnológico, pero había mucho riesgo de que un producto que no había pasado por todos esos permisos se pusiera en la calle. Entonces se implementaban workflows para que la gente aprobara. Correcto. Que cada quien había cumplido con su parte, se creaba el dato maestro, el nuevo producto, y cada uno tenía que ir cumpliendo con un paso, y ese checklist se iba firmando automáticamente hasta que el producto no cumplía con eso, tenía un bloqueo de salida. Pues aquí aplica algo parecido manualmente. Sí. ¿Hay un checklist para que un producto pueda salir? Sí, sí lo hay. Depende del riesgo del producto y depende de los controles que tú implementes. Deberías tener lo que se conoce como un pre-shipment review, y es verificar que todos los controles por los que ese producto tenía que pasar, pasaron, y luego firmar el release, y el producto entonces técnicamente pasa a poder ser vendido. La manera como lo hace cada empresa varía, ¿okay? Hay gente que tiene, y ahí podemos entrar en el tema de transformación digital, pero hay gente que lo puede hacer a mano y hay gente que lo puede hacer digitalmente, eso depende. No, bueno, me encanta que ya estemos entrando en este tema porque definitivamente estamos en el ABC de la transformación digital. En tu opinión, ¿qué tan diferente puede ser el proceso y la productividad de una empresa que esté trabajando con las tecnologías adecuadas a una que no esté con las tecnologías adecuadas? Esa es una conversación muy interesante. Siempre la trato de tener en el momento que estoy arrancando un proyecto, sobre todo los de las certificaciones grandes como una empresa. Muchas empresas tratan de comenzar a hacer todo a nivel de papel o a nivel de Excel, o a nivel de un software que lleva la parte contable, ¿no? Para poder llevar toda la información de la que estamos hablando. Y nada más, si quieres, enfoquémonos nada más en la parte de trazabilidad, lo que son el manejo de los números de lotes, ¿no? Eso es un proceso tan complejo como tú quieres que sea, o tan fácil como tú quieres que sea, dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Hay empresas que optan por utilizar los sistemas contables, y hay empresas que implementan sistemas de ERP, sistemas de gestión empresarial, exacto. Yo siempre recomiendo, obviamente, que implementen un ERP. Un ERP no solamente te permite llevar la parte contable, sino también ya tiene integrado módulos donde tú puedes llevar registro de todos los números de lote de tus productos, tus materias primas, la logística de toda tu empresa, y le puedes agregar un Warehouse Management System, integrar scanners, ¿okay? Para que todo ese proceso de manejo de data sea eficiente y sea rápido. Sí, yo me imagino que el que lo lleva a mano tendrá, no sé, una libretita pegada, y cuando llega a hacer la recepción y empieza a leer etiquetas, empieza a anotar a mano los números de lote, y luego lo transcribe en Excel. A veces no los transcribe ni siquiera. Entonces, ¿cuál es el problema? Y realmente, enfocándonos otra vez solamente en trazabilidad, ¿cuál es la importancia de la rapidez y efectividad en conseguir la información de un número de lote en particular? Si llegas a tener un recall, ¿ok? Eso quiere decir que algún producto estaba adulterado y llegó al mercado, o no cumplió con una parte regulatoria y lo tienes que sacar del mercado. La FDA va a llegar, ¿ok? Uno tiene la obligación de notificarle a la FDA en 24 horas de haber descubierto lo que sea que ocurrió. Y la FDA te va a solicitar toda la información de cuál es el alcance de tu producto. Y obviamente tú como empresa... ¿El alcance es a dónde lo distribuiste? ¿A dónde lo distribuiste? ¿O de dónde vino? ¿Cuál fue la razón por la que el producto está adulterado? Entonces tú como empresa quieres tener esa información lo antes posible para evitar que el producto llegue al consumidor. O sea, es la capacidad de reacción. Exactamente. ¿Cómo consigo esa información si tengo que empezar a buscar papeles para ver cuáles fueron todos los lotes que estuvieron eventualmente utilizados en ese lote que produjo? Correcto. Y entonces, hacer eso a mano puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser súper lento el proceso, ¿ok? Te saltas las 24 horas. Exactamente. Y de hecho, muchas de estas certificaciones de las que te hablo te dan un periodo de tiempo máximo. Y de hecho, el auditor, cuando te va a inspeccionar, te va a hacer la auditoría, te dice, ok, tienes tantas horas para poder darme toda la información de este número de lote en particular. Y eso forma parte de tu trabajo, entrenarlos a que estén en capacidad de responderlo. Correcto, sí. ¿Cómo es que se llama? Mock report. Mock recall, sí. Mock recall. Sí. O sea, básicamente es una simulación. Es una simulación. Y hoy en día la mayoría de las empresas lo hacen por lo menos una vez al año para garantizar que el sistema de trazabilidad está funcionando. Entonces, desde el punto de vista de transformación digital, ¿y cuál sería mi recomendación? 100%, si llegan a tener los recursos, implementar un sistema de ERP o algo que les permita digitalizar
toda esa data para obtener la información lo antes posible. Bueno, algo les quiero comentar que es así como, esto es un spoiler, esto es como contar algo que muchos no saben. Coincidimos en muchos clientes, tenemos la fortuna de atender a los mismos clientes, cada quien desde su ángulo, y así fue como nos conocimos. Y es interesante que, bueno, ya estamos en ¿cuántos? Como 4 clientes en común, creo. Sí. Y la verdad que parte de lo interesante de este proceso es que nosotros hemos ido atendiendo a la industria de alimentos y aprendiendo de esas prácticas que Emily implementa, y aparte ya ella nos dice, oye, es que tengo clientes que están haciendo esto a mano, no sabes todo el tiempo que se tardan en dar esa información de ese mock recall. Cuando tú le dices, por favor facilítame esto, porque es lo que te va a preguntar el ente regulador en un momento dado y no está en capacidad de dar esa respuesta. Y a lo largo de toda la cadena, desde el punto de vista de transformación digital, lo que comentaba Emily, lo he hablado en otros podcasts, un ERP, que es un sistema de gestión empresarial, está conformado por la cadena de suministro clásica, que incluye el proceso de compra, recepción del inventario, todo lo que tiene que ver con las transferencias de inventario dentro del inventario físico. Luego, cuando se vende, hay que hacer todo el proceso de recogida, embalaje, envío, que sería el pick and pack and delivery. Y a lo largo de todo ese proceso, los que están en el almacén, si voy a recibir una orden de compra de ese producto que me enviaron, cuando tenemos una solución de Warehouse Management System con un dispositivo que va a ir a escanear un código de barra, si voy a utilizar el código de barra del proveedor, y tú me corriges en cualquier cosa que tenga que ver con alimentos en particular, si leo el código del producto y leo el código de barra, ya fue a dar al sistema y ya yo sé que tengo ese producto, y cuando comienzo a producirlo, tengo que ir a recoger las materias primas, las muevo, por eso hay una transferencia de inventario. Correcto. Y cuando cierro la orden de producción, todas las materias primas se descargan del inventario, pasan a formar parte de este nuevo producto terminado, pero queda amarrado que todos estos lotes son iguales a este lote del producto terminado. Y cuando lo vendo, tengo que ir a recoger el producto terminado, tengo que leerlo. Muchas veces tengo que recoger distintos productos, ponerlos en un pallet, embalarlos, y también los tengo que etiquetar. Exactamente. Y entonces hacer todo eso a mano, tienes que garantizar que el número de lote de la materia prima que recibiste, luego la moviste al piso, luego la pusiste en esa orden de producción y luego esa fue la que enviaste a cada sitio. Exactamente. Y cada vez hay que transcribir todo ese número. Sí. Y si te equivocas en un número... perdiste toda la trazabilidad. Exactamente, imagínense. Sí. Por eso es importante tratar de hacerlo con herramientas que digitalicen y minimicen el error humano. Hay retos dentro del mundo de la transformación digital cuando te sales de esta cadena de suministro, que entras en la cadena de suministro extendida, que es cuando comienzas a integrarte con tu cliente. Y entonces le tienes que enviar el producto. ¿Hasta dónde llega el conocimiento que ustedes pueden aplicar y saber de quién es la responsabilidad? Porque he escuchado de casos de potenciales clientes que estamos ahorita manejando que traen verduras o traen hierbas, las tienen aquí en Miami, las envían a Nueva York y resulta que el producto llega a Nueva York y el cliente dice el producto llegó malo porque se rompió la cadena de frío. ¿De quién es la responsabilidad? Eso es un área gris. ¿Eso es un área gris? Sumamente gris. Sí, Okay. Depende de cómo tú, de hecho hay compañías que optan por hacer documentos legales, donde haces una inspección preliminar, hacer el loading en el camión. Hasta aquí te lo entregué Puedes bien. tomar hasta fotos, etcétera, y hasta aquí llega mi responsabilidad. Si el camión es tuyo, la cadena de frío es tu responsabilidad, bueno, entonces eso forma parte de tu contrato, ¿no? Por eso hoy en día también existen dispositivos digitales que puedes colocar en los camiones y que te dan toda una curva de temperatura, ¿no? Claro. Eso también ayuda a mantener la cadena de frío y también tener un récord de decir, yo mantuve mi producto bajo las condiciones que eran óptimas. Claro, si estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con el Internet de las Cosas, con radiofrecuencia, se le ponen chips al pallet, se le pone un chip a la nevera del camión que te va notificando si la temperatura pasa por debajo de un umbral para notificar y saber exactamente cuáles eran todos los pallets y todos los lotes que estaban en ese momento. Sí. Y lo mismo ya ocurre dentro de las plantas. Ya puedes tener Internet de las Cosas dentro de tu nevera. 100%. Y asociado. Todas las plantas ya son tecnologías que ya no son tan costosas. Y en todos los coolers son una de las cosas que siempre ponemos como implementar naturalmente en cualquier planta. Coloquen data loggers y de una vez ya sepan y que les llegue una alarma a su celular en caso de que haya una desviación de temperatura. Sí, y a veces a mí me pasa lo mismo, que ya sabemos tanto que de estos temas, porque lo vemos todos los data loggers serían básicamente los que van capturando toda la información. Correcto. Son lectores que están leyendo todas las cosas que están transmitiendo la nevera, la planta, y esto va recogiendo estos datos y los va almacenando. Muchas veces los deja en un ambiente en la nube y uno decide
Desde allí enviarle una notificación al teléfono al técnico porque la nevera está mal. Desde allí agarro esa temperatura y la cargo directamente en el sistema porque hay que ir registrando la temperatura a lo largo de toda la cadena. Reportes, firmar los reportes, forma parte de un proceso también de verificación interna de todas estas certificaciones y controles. ¿Y tus clientes qué tan actualizados están en general? Mira, la mayoría quiere llegar a un punto de digitalización porque saben lo que es la eficiencia de tener algo ya digitalizado. Las pequeñas empresas ahora están siendo liderizadas por generaciones recientes y son gente que ya está 100% integrada a tecnología. Entonces ya desde una quieren implementar todo digital. Ya las planillas, todos los formularios que quieren llenar lo quieren hacer desde tablets porque ya están acostumbrados a eso. Claro. Cuando te vas a empresas más viejas y siguen siendo pequeñas, todo sigue siendo a mano. Y bueno, muchos de esos negocios familiares habrá un tema de cambio de generación que también va a impulsar que también va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que al final todo el mundo va a ir a la misma tendencia, todo el mundo va a ir a la transformación digital. Y ahora, desde tu punto de vista de tu negocio, ¿cómo se llama tu empresa? MCOS. MCOS. Sí. ¿Qué tan importante es la transformación digital para ustedes y cuál es tu plan de transformación? Bueno, herramientas digitales que utilizamos actualmente más que todo son tener la información en el cloud por cuestiones de seguridad, toda la documentación que nosotros desarrollamos, que hayan backups, etcétera, y también poder compartir toda esta documentación con nuestros clientes. Eso es como que la herramienta principal. Y también nosotros muchas veces hacemos auditorías y hacemos auditorías remotas en muchos casos, donde podemos analizar la data y nos podemos meter a través de un software, analizar todos los resultados y todas las planillas y formularios que ellos hayan llenado a lo largo de un periodo de tiempo de 6 meses, por ejemplo. ¿Y hay soluciones de nicho para para el servicio que tú ofreces? Sí, por supuesto. Hoy en día hay muchísimos softwares que se pueden utilizar y hay empresas que hasta optan por hacerlos ellos mismos. Okay. Pregunta indiscreta. ¿Y planes de generar tu propio software? Sí, nos Totalmente. encantaría. Sí, tenemos muchos planes, hay muchas cosas que tenemos por delante interesantes y bueno, ya veremos. Sí, es que hoy en día, para todos los que son emprendedores que nos están escuchando, cada vez que uno tiene una propuesta tan diferenciada, vale la pena. Uno sabe que existen miles de software en el mercado y entonces uno carece de esto, el otro está incompleto en esto y uno dice, no puede ser que existan tantas soluciones incompletas. Y uno termina decidiendo por crear una para poder satisfacer ese vacío que está en el mercado. Yo me imagino que ya con todo lo que tú has visto, ya identificaste la oportunidad. Sí. Pero bueno, eso ahorita no lo vamos a compartir. Vamos a pasar ahora a conversar un poco de la visión de futuro, de la tendencia, lo que tú estás viendo. ¿Existen como fechas, hitos, fechas límite, deadlines que van a ocurrir, en particular dentro de Estados Unidos, que hagan que las empresas se tengan que apurar para estar al día? Bueno, ya las empresas ya tienen que estar en cumplimiento con la regulación. Ya la mayoría de lo que surgió a través de FISMA, que es el Food Safety Modernization Act, ya está vigente. La última regla que salió publicada es la regla, una modificación que hicieron a la parte de trazabilidad, que les otorga como unos requisitos extra a algunos tipos de productos. Y sí, básicamente toda empresa que manufacture, distribuye o importe alimentos tiene bastante responsabilidad a partir o a raíz de ese Food Safety Modernization Act y tiene que estar ya desde hace 2 años trabajando en eso. ¿Desde hace 2? Sí. ¿Y existe algún plazo o no? ¿Ya se expiró el plazo? Ya se expiró el plazo, O sea, y una vez más, aunque si lo están haciendo a mano, igual lo pueden hacer 100%. Pero tienen la misma responsabilidad independientemente. Correcto. Lo único que va a variar es que les va a tomar más tiempo conseguir la información. Y tienen que tener un respaldo. Cualquier persona que lleve esos récords a mano, nosotros siempre les recomendamos que los escaneen y los suban a la nube por si acaso, si algo pasa, no pierdas información. Algo que me encanta de lo que mencionaste es que probablemente quienes nos escuchen, seguramente habrán empresas que están aquí en Estados Unidos importando o gente que está en Latinoamérica, en Europa, que quiere exportar alimentos y esto les va a aplicar exactamente igual. Entonces vale la pena que se documenten porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo y van a tener que cumplir con esta regla. Entonces, bueno, comienzan a prepararse para poder tener esa posibilidad. Hay una pregunta por curiosidad. Desde el punto de vista de esta tendencia de comercio electrónico, me imagino que todo el mundo se está yendo a vender por internet. Es una nueva tendencia, sí. Y sobre todo a raíz de COVID, muchas empresas cambiaron su modelo de negocio
y comenzaron a vender directo al consumidor a través online, y inclusive a través de plataformas grandes que ya le compran a pequeñas empresas y lo que hacen es poner el producto disponible online. ¿Y las reglas son las mismas o hay alguna en particular? Sí, cuando vendes directo al consumidor no te aplica la mayoría de la regulación. Sin embargo, yo sí creo que va a venir una modificación a eso, porque ya el alcance es gigante. Antes la venta directa al consumidor era un poquito menos riesgosa por el alcance, pero como el modelo de negocio está cambiando y ya la escala se está volviendo bastante considerable. O sea, que viene una gran oportunidad. Sí, yo sí creo que va a haber un cambio fundamental en la parte de retail. Nosotros le llamamos retail cuando vendes directo al consumidor. Ok, qué bien. Para nosotros, bueno, en el mundo tecnológico, retail es cuando tienes el producto en el mercado. Sí, cuando tienes el producto en la tienda, que llegaste y tienes un punto de venta, agarraste el producto y te lo llevaste. Lo otro sería para nosotros venta online, que es a través de un marketplace o de una tienda propia, que es un online store. Okay. Y en cualquiera de los dos casos, algo que ya tenemos son clientes que están vendiendo multicanal. Entonces se crean su propia tienda, hay Magento, Shopify, WooCommerce, se crean una propia tienda y luego ponen su producto en Amazon, eBay, Mercado Libre. Y hay una cantidad de retos porque ahora tienes que actualizar el inventario en todas las tiendas para no sobrevender, porque si tienes un inventario publicado, en el momento que comienzas a vender, las otras no se actualizan automáticamente y es todo un reto y tienes que comenzar también a compartir la trazabilidad, pero desde el punto de vista del tracking. Okay. O sea, vendí, te lo envié por esta vía, claro, por dónde va. Sí. Y creo que se está creando un mundo de oportunidades porque se están comenzando a vender alimentos fríos que hay que meter en contenedores, en cabitas, en cajas con hielo seco y enviarlo para que llegue bien desde aquí hasta California. Sí, una de las cosas que nosotros hacemos, hace poco lo estábamos haciendo con uno de nuestros clientes, es hacer estudios de validación de temperatura. Bueno, ¿cuál es el peor escenario donde tú puedes mandar tu producto? Desde el punto de vista de clima y distancia. Y colocas adentro sensores de temperatura y vas moldeando, vas haciendo una curva a ver si realmente bajo las peores condiciones de transporte llega el producto a la temperatura que tiene que llegar. Qué bien. Y Emily emprendedora. Es todo un reto tener una visión, hasta dónde quiero llegar, cómo voy a ir creciendo, tener un plan de negocio, cuándo voy a ir contratando gente, a cuántos clientes quiero, a dónde quieres llegar con la empresa, qué tan grande quieren ser, clientes en qué hasta donde se pueda. Honestamente, no hay límite. Lo que sí me gusta es hacer las cosas bien, siempre. Y uno de los grandes retos que tengo ahora es entender qué tan rápido crecer. Okay. ¿Cuál es el balance ideal en la ecuación de crecimiento? De si es bueno crecer poco a poco y con seguridad, o si es bueno crecer a nivel exponencial y asumiendo riesgos, ¿no? Es una de las preguntas que siempre tengo y estoy trabajando mucho en eso. Sí, sabes que eso que compartes es clave porque por lo general en esa visión hay empresas que dicen yo quiero ser una empresa boutique, quiero ser una empresa especializada, quiero ser reconocida como la mejor empresa en el área de Miami, y es válido, y soy la tapa del frasco, soy el mejor en esta zona, o identifico un pequeño problema que puedo resolver a nivel nacional, pero entonces está el balance de cuántos servicios realmente tengo que ofrecer. Claro. Porque mientras más amplio es el portafolio, crecer se hace un poco más complicado, más allá de que tengas todo este valor agregado, o me especializo en pequeños. ¿Cómo va esa selección de camino? Por ahora yo creo que la manera como lo visualizamos estamos ahora enfocados aquí en Florida. Tenemos clientes en Latinoamérica y clientes en otros estados, pero nuestro enfoque ahora ha sido acá y ha sido como el core de nuestro negocio. Y la idea sí es poco a poco ir abriéndonos, ¿no? Ir expandiéndonos, abriendo oficinas en otros estados. Me encantaría abrir oficinas en Latinoamérica, para serte sincera, me encantaría ayudar al mercado latinoamericano. Una de las cosas que más me apasiona de mi negocio es enseñar. Yo hago muchos entrenamientos que son requeridos por la FDA y me apasiona mucho poder llevar eso a Latinoamérica, ¿no? Y porque hay un desconocimiento y hay una falta de información entre lo que es la regulación aquí en Estados Unidos y lo que les aplica allá. Y muchas veces nos llaman completamente sin saber qué es lo que les aplica, y lo que quieren es poder procesar y hacer el producto bien para poder exportarlo. Entonces sí, me encantaría poder tener la oportunidad de abrir oficinas allá. Bueno, parte de lo que me motivó cuando tú decías, oye, me gusta tu podcast, y lo llamé el ABC, porque es que hay veces que desde el punto de vista del acceso a la información estamos infoxicados, le digo yo. Hay tanta información que hay veces que ni siquiera sabemos cómo consumirla, no sabemos por dónde comenzar.
cuando hablamos de tecnología, y seguramente te pasará a ti en tu sector de industria, dices, son tantas certificaciones que no sé por dónde tengo que comenzar. Sí. Y la idea de tener un experto que lo trate de contar de la manera más sencilla posible es fundamental. Y no todo el mundo cuenta con ese experto en casa, no todo el mundo tiene al asesor que te permite saber por dónde comienzo. Esto es demasiado para mí. Y realmente hay una frase que yo siempre repito y es pensar en grande, comenzar en pequeño, hacerlo rápido, y queriendo tener todas las certificaciones. Me parece fundamental lo que nos compartías hoy, que es tener un plan, hacer por lo menos lo regulatorio, luego el resto de las certificaciones, saber que pueden contar con un experto que te va a hacer ese diagnóstico para ver cuál es la brecha que tienes que cerrar, sí, que te va a acompañar, que te va a hacer en el cambio de cultura. O sea, creo que lo que ustedes están haciendo es tener un aliado que aparte lo pueden hacer aquí en Latinoamérica para que puedan entrar en este mercado. Sí, 100%. Me parece que ha sido clarísima la propuesta de lo que están haciendo, y creo que con ese servicio personalizado y con ese entendimiento integral, ustedes deberían tener presencia en todas partes. Bueno, eso espero. A eso estamos apuntando, 100%. Oye, Emily, encantado de haberte tenido. Igualmente, gracias a ti. Y yo creo que podríamos repetirlo, sí, pero repetirlo para hablar de otros temas. Sí, hay muchas cosas de que hablar, 100%. Es que yo creo que elegir solamente una certificación y al verlo de manera integral de proceso, cultura y tecnología, sí, sería un tema que podríamos hacer. Estás invitada nuevamente. Bueno, me encantaría. Bueno, ya saben, vamos a volver a conversar con Emily de todos los temas. Buenísimo. Gracias por haber estado por acá. Gracias a todos por habernos acompañado.